Capítulo 8. Explosiones y espirales. La mente humana es una fábrica inveterada de analogías. Nos sentimos compulsivamente atraídos a ver un significado en ligeras similitudes entre procesos muy diferentes. Yo empleé la mayor parte de un día en Panamá observando cómo dos colonias de hormigas comedoras de hojas luchaban entre sí, y mi mente comparaba, de manera irresistible, aquel campo de batalla sembrado de miembros, con los cuadros que había visto de Passchendaele. Casi podía oír los cañones y oler el humo. Poco después de la publicación de mi primer libro, El gen egoísta, fui abordado en distintas ocasiones por dos clérigos, que habían llegado a la misma analogía entre algunas ideas del libro y la doctrina del pecado original. Darwin aplicó la idea de evolución de una manera preferente a los organismos vivos que cambian de forma corporal a lo largo de incontables generaciones. Sus sucesores se han visto tentados a ver una evolución en todas las cosas, en la forma cambiante del universo, en las etapas de desarrollo de las civilizaciones humanas, en la moda del largo de la falda. A veces, estas analogías resultan muy fructíferas, pero es fácil llevarlas demasiado lejos, y sentirse sobreexcitado por otras tan tenues que no sirven de ayuda e incluso son francamente perjudiciales. Me he acostumbrado a recibir mi parte de correo excéntrico, y he aprendido que uno de los distintivos de la extravagancia fútil son las analogías hechas con demasiado entusiasmo. Por otra parte, algunos de los mayores avances científicos se produjeron porque una persona inteligente descubrió una analogía entre un tema ya comprendido, y otro aún misterioso. El truco radica en encontrar un equilibrio entre las analogías demasiado indiscriminadas y la ceguera estéril frente a las fructíferas. El científico que triunfa y el loco extravagante están separados por la calidad de sus inspiraciones. Pero sospecho que, en la práctica, esto equivale a una diferencia, que no reside tanto en la capacidad de observar analogías como en la de rechazar las absurdas y perseguir las útiles. Pasando por alto el hecho de que aún tenemos aquí otra analogía, que puede ser absurda o fructífera, y ciertamente no es original, entre el progreso científico y la selección evolutiva darwiniana, permítanme que vaya al punto relevante de este capítulo. Ocurre que estoy a punto de embarcarme en dos analogías estrechamente vinculadas que encuentro inspiradoras, pero que pueden llevarse demasiado lejos si no tengo cuidado. La primera es una analogía entre varios procesos unidos por su parecido con las explosiones. La segunda es una analogía entre la verdadera evolución darwiniana y lo que se ha dado en llamar evolución cultural. Pienso que ambas pueden ser fructíferas, o, como es obvio, no les dedicaría un capítulo. El lector queda avisado. La propiedad relevante de las explosiones es lo que los ingenieros conocen como retroalimentación positiva. Se la comprende mejor comparándola con su opuesto, la retroalimentación negativa. Esta constituye la base de la mayoría de los controles y regulaciones automáticas, y uno de sus ejemplos más claros y mejor conocidos es el regulador a vapor de Watt. Una máquina útil debe suministrar un poder rotacional a un ritmo constante, el ritmo correcto para el trabajo que esté realizando: moler, tejer, bombear o cualquiera que sea. Antes de Watt, el problema era que el ritmo de rotación dependía de la presión del vapor. Si se atizaba la caldera, se aceleraba la máquina, lo que resultaba insatisfactorio para un molino o un telar que precisan máquinas con una conducción uniforme. El regulador de Watt es una válvula automática que controla el flujo de vapor hacia el pistón. La inteligente jugada consistió en conectar la válvula al movimiento rotatorio producido por la máquina, de forma que cuanto más rápida iba la máquina más se cerraba el paso de vapor. Por el contrario, la válvula se abría cuando la máquina iba despacio. Por tanto, una máquina que fuese demasiado lenta se aceleraba mientras que otra que fuese demasiado rápida disminuía su velocidad. La manera precisa que tiene el regulador para medir la velocidad es simple pero eficaz, y el principio se utiliza aún hoy. El mecanismo consiste en un par de bolas situadas en unos brazos articulados, que giran controlados por la máquina. Cuando giran rápido, las bolas se elevan sobre sus bisagras, por acción de la fuerza centrífuga. Cuando giran lentamente, permanecen colgadas. Los brazos articulados están unidos directamente con la válvula que regula el vapor. Con un ajuste adecuado, el controlador de Watt puede mantener una máquina girando con un ritmo casi constante, en presencia de fluctuaciones considerables en el fogón. El principio subyacente en el regulador de Watt es la retroalimentación negativa. La potencia útil de la máquina, en este caso, el movimiento rotatorio, es retroalimentada, a través de la válvula de vapor. La retroalimentación es negativa porque un rendimiento elevado, una rotación más veloz de las bolas, tiene un efecto negativo sobre el consumo de energía, suministro de vapor.
Por el contrario, un rendimiento bajo, rotación lenta de las bolas, hace subir el consumo de vapor, invirtiendo de nuevo el signo. Introduje la idea de retroalimentación negativa solo para contrastaría con la retroalimentación positiva. Tomemos una máquina de vapor con un regulador de Watt, y hagámosle un cambio crucial. Invirtamos el signo de la relación entre el mecanismo centrífugo de las bolas y la válvula de vapor. Ahora, cuando las bolas giren rápido, la válvula, en lugar de cerrarse como lo hacía con Watt, se abrirá. Por el contrario, cuando las bolas giren despacio, la válvula, en lugar de aumentar el flujo de vapor, lo reducirá. Una máquina con un controlador de Watt normal, que empezase a reducir su velocidad, corregiría pronto esta tendencia y aceleraría de nuevo hasta alcanzar la velocidad deseada. Pero la modificación de nuestra máquina hace justo lo contrario. Si comienza a perder velocidad, hace que pierda aún más. Pronto el regulador de la válvula se irá cerrando hasta pararse. Si, por el contrario, se acelera un poco, en lugar de corregirse esta tendencia, como sucedería en una máquina de Watt normal, se incrementará. La ligera aceleración se verá reforzada por la inversión del regulador, y la máquina se acelerará. Es retroalimentada de manera positiva, y se acelerará aún más. Continuará así hasta que la máquina se rompa por el esfuerzo y el volante salga despedido atravesando la pared de la fábrica, o hasta que no haya más presión de vapor disponible, y se establezca una velocidad máxima. Donde el regulador original de Watt utilizaba la retroalimentación negativa, nuestro hipotético regulador modificado constituye el ejemplo opuesto de retroalimentación positiva. Los procesos con retroalimentación positiva son cualitativamente inestables, descontrolados. Cualquier perturbación inicial ligera aumenta, y desemboca en una espiral que progresa de manera continua, culminando en un desastre o en una eventual regulación de la válvula a un nivel superior debido a otros procesos. Los ingenieros han encontrado útil reunir una amplia variedad de procesos bajo el encabezamiento de retroalimentación negativa, y otra bajo el de retroalimentación positiva. Las analogías son fructíferas no solo en sentido cualitativo, sino también porque todos los procesos comparten los mismos cálculos matemáticos básicos. Los biólogos que estudian fenómenos como el control de la temperatura corporal, y los mecanismos de saciedad que evitan comer con exceso, han encontrado útil tomar prestados los cálculos matemáticos de los ingenieros sobre la retroalimentación negativa. Los sistemas de retroalimentación positiva se utilizan menos que los de retroalimentación negativa, tanto en el caso de los ingenieros como en los cuerpos vivos, pero, sin embargo, constituyen el tema de este capítulo. La razón por la que los ingenieros y los cuerpos vivos utilizan más los sistemas de retroalimentación negativa es, por supuesto, porque es útil controlar la regulación cerca de un nivel óptimo. Los procesos inestables, descontrolados, lejos de ser útiles, pueden resultar francamente peligrosos. En química, un proceso de retroalimentación positivo típico es una explosión, y por lo común, utilizamos la palabra explosivo para describir cualquier proceso incontrolado. Por ejemplo, podemos referirnos a una persona y decir que tiene un temperamento explosivo. Uno de mis maestros era un hombre culto, cortés y habitualmente afable, pero tenía explosiones temperamentales ocasionales, de las que él mismo se daba cuenta. Cuando era provocado de una manera extrema en clase, al principio no decía nada, pero su rostro reflejaba que algo raro sucedía en su interior. Entonces comenzaba a decir, con tono tranquilo y razonable: «Querido amigo, no puedo aguantarle. Voy a perder los estribos. Pónganse debajo de sus pupitres. Les aviso». Se acerca durante todo este tiempo, su voz iba subiendo de tono, y durante el crescendo cogía cualquier cosa a su alcance, libros, borradores de pizarra, pisapapeles, tinteros, y los arrojaba en rápida sucesión, con extrema fuerza y ferocidad y, además, con una intención salvaje, hacia el muchacho que le había provocado. Su temperamento se iba calmando gradualmente, y al día siguiente ofrecía las más gentiles disculpas al mismo muchacho. Se daba cuenta de que había perdido el control, había sido testigo de su transformación en víctima de un mecanismo de retroalimentación positiva. Pero los mecanismos de retroalimentación positiva no solo conducen a aumentos descontrolados, pueden conducir a descensos incontrolados. Hace poco asistí a un debate en la Congregation, el Parlamento de la Universidad de Oxford, sobre si se debería ofrecer un título honorífico a alguien. La decisión fue controvertida. Después de la votación, durante los 15 minutos que tardaron en contar las papeletas, se escuchaba un bullicio de conversaciones de quienes esperaban oír los resultados. En un momento dado, la conversación se calmó, y se hizo un silencio total.
La razón se debió a un tipo especial de retroalimentación positiva. Funciona como sigue. Cualquier murmullo general está destinado a tener fluctuaciones al azar en el nivel de ruido, más alto y más bajo, que no solemos advertir. Una de estas fluctuaciones, en dirección hacia la calma, fue ligeramente más intensa de lo habitual, con el resultado de que algunas personas se dieron cuenta. Como todo el mundo estaba ansioso por el anuncio del resultado de los votos, los que percibieron la disminución accidental del nivel de ruido intentaron averiguarlo e interrumpieron sus conversaciones. Esto hizo que el nivel general de ruido disminuyera un poco más, que lo notara más gente y dejaran de hablar. Se había iniciado una retroalimentación positiva que continuó con bastante rapidez, hasta que se hizo un silencio total en la sala. Cuando nos dimos cuenta de que era una falsa alarma, se produjeron risas seguidas de una lenta escalada del ruido hasta el nivel previo. Las retroalimentaciones positivas más espectaculares son aquellas cuyo resultado no es una disminución, sino un aumento descontrolado de algo. Una explosión nuclear, un maestro que pierde sus estribos, una pelea en un bar, una escalada de insultos en las Naciones Unidas. El lector puede considerar el aviso con el que empecé este capítulo. La importancia de la retroalimentación positiva en los asuntos internacionales está reconocida implícitamente en la palabra escalada. Cuando decimos que el Oriente Medio es un polvorín y cuando identificamos las chispas que inician un suceso. Una de las expresiones más conocidas sobre la idea de la retroalimentación positiva está en el Evangelio según San Mateo. A todo aquel que tenga le será dado, y nadará en la abundancia. Pero el que no tenga se le quitará. Incluso lo que tiene este capítulo trata de retroalimentaciones positivas en la evolución. Algunas características de los organismos vivos parecen productos finales de algo como un proceso evolutivo explosivo, descontrolado, dirigido por una retroalimentación positiva. De una manera limitada, las carreras de armamentos del capítulo previo son un ejemplo, pero los ejemplos realmente espectaculares se encuentran en los órganos de atracción sexual. Trate de persuadirse el lector, como trataron de persuadirme a mí cuando era un estudiante universitario, de que el abanico de la cola de un pavo real es un órgano mundanalmente funcional como un diente o un riñón, diseñado por la selección natural para realizar simplemente el trabajo utilitario de etiquetar a un pájaro de una manera inequívoca como miembro de esta especie y no de aquella. Nunca me persuadieron, y dudo que alguien pueda persuadirse de esto. Para mí, el abanico de la cola del pavo real tiene la estampa inequívoca de una retroalimentación positiva. Es claramente un producto de algún tipo de explosión incontrolada, inestable, que tuvo lugar en el tiempo evolutivo. Así lo pensó Darwin, en su teoría de la selección sexual, y así, de una manera explícita y en tantas palabras, lo pensó el más grande de sus sucesores, R. A. Fisher. Después de un pequeño razonamiento, concluyó, en su libro de Genetical Theology of Natural Selection, la teología genética de la selección natural, el desarrollo del plumaje en el macho, y la preferencia sexual por este desarrollo de la hembra, deben avanzar juntos, y en tanto el proceso no sea frenado por una marcada antiselección, avanzará con una velocidad progresiva. En ausencia de este freno, es fácil ver que la velocidad de desarrollo será proporcional al desarrollo alcanzado, y que se incrementará, por tanto, exponencialmente, o en progresión geométrica, con el tiempo. Es típico de Fisher que lo que a él le pareció fácil de ver los demás no lo entendiesen. Él no se molestó en explicar con detalle su afirmación de que la evolución de un plumaje atractivo desde un punto de vista sexual podía avanzar con una velocidad progresiva, de una manera exponencial, explosiva. El resto del mundo biológico tardó unos 50 años en entenderle y reconstruir, finalmente, en su totalidad, la clase de argumento matemático que Fisher debía de haber utilizado, en el papel o en su cabeza, para demostrarse a sí mismo este punto. Voy a tratar de explicar en prosa no matemática estas ideas matemáticas que, en su forma actual, han sido demostradas en gran medida por el joven biólogo matemático americano Russell Lande. Aunque no seré tan pesimista como el propio Fisher que, en el prefacio de su libro, en 1930, escribió: "Ningún esfuerzo por mi parte podría hacer que este libro se leyese con más facilidad. Sin embargo, en palabras de un amable crítico de mi primer libro, se advierte al lector que debe ponerse su calzado mental de carrera. Mi propia comprensión de estas difíciles ideas ha representado una dura lucha. Aquí, a pesar de sus protestas, debo reconocer la ayuda de mi colega y antiguo alumno Alan Grafen, cuyas sandalias aladas mentales son notorias dentro de las de su clase, y que tiene, además, la capacidad aún más rara de quitárselas e idear la manera correcta de explicar estas cosas. Sin sus enseñanzas, no podría haber escrito la mitad de este capítulo.
Por ello, rehusó relegar mi agradecimiento tan solo al prólogo. Antes de abordar este difícil tema, debo volver atrás y decir algo sobre el origen de la idea de selección sexual. Comenzó, como tantas cosas en este campo, con Charles Darwin. Darwin, aunque hizo hincapié en la supervivencia y la lucha por la existencia, reconoció que eran solo los medios para conseguir un fin: la reproducción. Un faisán puede vivir hasta una edad muy madura, pero si no se reproduce no transmitirá sus caracteres. La selección favorecerá las cualidades que hacen que un animal tenga éxito en la reproducción, y la supervivencia es solo parte de la batalla para reproducirse. En otras partes de la batalla, el éxito acompañará a aquellos que sean más atractivos para el sexo opuesto. Darwin observó que, si un faisán macho o un pavo real o un ave del paraíso adquiría un atractivo sexual, a una costa de su propia vida, podría transmitir sus cualidades sexualmente atractivas antes de su muerte mediante una procreación sumamente eficaz. Se dio cuenta de que el abanico de la cola debía de ser un hándicap para su dueño, en cuanto a la supervivencia, y sugirió que estaba más que contrarrestado por el atractivo sexual que le confería. Debido a su afición por las analogías con los animales domésticos, Darwin comparó al ave con un criador humano que dirigiese el curso evolutivo de unos animales domésticos, siguiendo una línea de capricho estético. Podríamos compararla con la persona que selecciona las bioformas del ordenador en aquellas direcciones que tienen un atractivo estético. Darwin se limitó a aceptar los deseos femeninos como establecidos. Su existencia era un axioma de su teoría de la selección sexual, una hipótesis previa, más que algo que se explicase por sí mismo. Por esta razón, en parte, su teoría de la selección sexual cayó en desgracia, hasta que fue rescatada por Fisher, en 1930. Desafortunadamente, muchos biólogos ignoraron o interpretaron mal a Fisher. Julian Huxley, entre otros, objetó que los deseos femeninos no constituían un fundamento legítimo para una verdadera teoría científica. Pero Fisher rescató la teoría de la selección sexual, tratando la preferencia femenina en sí misma como un objeto legítimo de la selección natural, al igual que las colas masculinas. La preferencia femenina es una manifestación del sistema nervioso femenino. Este se desarrolla bajo la influencia de sus genes, y es probable, por tanto, que sus caracteres hayan sido influenciados por la selección actuando sobre las generaciones anteriores. Donde otros habían pensado que los ornamentos masculinos evolucionaban bajo la influencia de una preferencia femenina estática, Fisher pensó en términos de una preferencia femenina que evoluciona de manera dinámica, a la par con los ornamentos masculinos. Quizá ya se entrevea cómo vamos a unir esto con la idea de la retroalimentación positiva explosiva. Cuando se discuten ideas teóricas complicadas, suele ser una buena idea tener presente algún ejemplo concreto del mundo real. Utilizaré como ejemplo la cola del pájaro africano viudo de cola larga. Cualquier ornamento seleccionado sexualmente habría servido, pero sentí el deseo de resaltar los cambios y evitar al omnipresente, en discusiones sobre selección sexual, pavo real. El pájaro viudo de cola larga macho es un esbelto pájaro negro con destellos naranjas en su lomo, de un tamaño similar al de un gorrión inglés, excepto que las plumas más largas de la cola, en la época de celo, pueden llegar a tener 45,72 centímetros de largo. Se le ve con frecuencia realizando su espectacular vuelo de exhibición sobre los prados de África, girando y haciendo rizos, como un aeroplano con un largo anuncio colgando en su cola. No sorprende el hecho de que no pueda volar con tiempo húmedo. Aún así, una cola seca de esta longitud debe de ser una carga gravosa para circular en condiciones normales. Estamos interesados en explicar la evolución de esta larga cola, que presumimos ha sido un proceso evolutivo explosivo. Nuestro punto de partida, por tanto, es un pájaro ancestral sin cola larga. Imagínense la cola ancestral de unos 8 centímetros de longitud, alrededor de la sexta parte de la longitud de la cola actual de un macho en celo. El cambio evolutivo que trataremos de explicar es un aumento de 6 veces la longitud de la cola. Es un hecho obvio que, cuando medimos cualquier cosa en los animales, la mayoría de los miembros de una especie están bastante cerca de la media, con algunos individuos un poco por encima, y otros un poco por debajo de la misma. Podemos estar seguros de que había un rango de longitudes en las colas de los pájaros ancestrales, algunas más largas y otras más cortas que la media de 8 centímetros. Es correcto asumir que la longitud de la cola está gobernada por un gran número de genes, que ejercen un pequeño efecto cada uno, lo cual, sumado a los efectos de la dieta y otras variables ambientales, llega a producir una cola con la longitud que tiene en un individuo actual. Los genes múltiples cuyos efectos se suman se llaman polígenes.
Muchas de nuestras propias medidas, por ejemplo, nuestra altura y peso, se encuentran afectadas por grandes números de polígenes. El modelo matemático de selección sexual que sigo más estrechamente, el de Russell-Lande. Es un modelo de polígenes. Debemos dirigir ahora nuestra atención hacia las hembras, y la manera que tienen de escoger sus parejas. Podría parecer bastante sexista asumir que son las hembras las que escogen sus parejas, en lugar de los machos. Hoy día, hay buenas razones teóricas para suponer que ocurre de esta manera, véase el gen egoísta, y, de hecho, es así en la práctica. Es cierto que los machos modernos del pájaro viudo de cola larga alcanzan harenes de media docena, o así, de hembras. Esto significa que hay un surplus de machos en la población, que no se reproducen. A su vez, significa que las hembras no tienen dificultad para encontrar machos, y que están en posición de ser exigentes. Un macho tiene mucho que ganar si resulta atractivo para las hembras. Una hembra, por el contrario, tiene poco que ganar siendo atractiva para los machos, ya que, de todas maneras, las circunstancias la obligan a estar en franca demanda. Así pues, después de aceptar la hipótesis de que son las hembras las que hacen la elección, acometamos el paso crucial que dio Fisher confundiendo a los críticos de Darwin. En lugar de estar de acuerdo con que las hembras solo tienen caprichos, contempló la preferencia femenina como una variable influenciable desde un punto de vista genético, como cualquier otra. La preferencia femenina es una variable cuantitativa, y podemos asumir que está bajo el control de polígenes, igual que la longitud de la cola del macho. Estos polígenes pueden actuar sobre cualquier zona entre una amplia variedad de partes del cerebro femenino, o incluso sobre sus ojos, sobre cualquier cosa que tenga el efecto de alterar la preferencia femenina. La preferencia femenina, sin duda, toma en cuenta muchas partes del macho: el color de las manchas de su lomo, la forma de su pico, etc. Pero aquí estamos interesados en la evolución de la longitud de la cola del macho, y, por consiguiente, en las preferencias femeninas por las colas masculinas de diferentes longitudes. Podemos medir, por tanto, la preferencia femenina en las mismas unidades con las que medimos la longitud de la cola masculina, en centímetros. Los polígenes cuidarán que haya hembras con una preferencia por las colas masculinas mayores que la media, otras por las colas masculinas más cortas que la media, y otras, por las que tienen más o menos la longitud media. Llegamos así a una de las intuiciones clave en esta teoría. Aunque los genes que controlan la preferencia femenina se expresen solo en la conducta femenina, sin embargo, están también presentes en los cuerpos de los machos. Y, por la misma razón, los genes que controlan la longitud de la cola del macho estarán presentes en los cuerpos de las hembras, se expresen o no en estos cuerpos. La idea de los genes que no se expresan no es muy difícil de entender. Si un hombre tiene unos genes que expresan un pene largo, tiene la misma probabilidad de transmitir estos genes a su hija que a su hijo. Su hijo puede expresar estos genes, mientras que su hija, por supuesto, no lo hará, en primer lugar porque no tiene pene. Pero si el hombre tiene nietos, los hijos de su hija pueden tener la misma probabilidad de heredar su largo pene que los hijos de su hijo. Los genes pueden ser transportados en un cuerpo sin que se expresen. De la misma forma, Fisher y Lande asumen que los genes que controlan la preferencia femenina son transportados en los cuerpos masculinos, aun cuando solo se expresen en los cuernos femeninos. Y los genes que controlan las colas masculinas son transportados en los cuerpos femeninos, aun cuando no se expresen en ellos. Supongamos que tenemos un microscopio especial, que nos permita observar el interior de cualquier célula de los pájaros e inspeccionar sus genes. Cojamos un macho que tenga una cola más larga que la media, y veamos los genes que hay en el interior de sus células. Si miramos primero los genes que controlan la longitud de la cola, no nos produce ninguna sorpresa descubrir que hay genes que producen una cola larga. Esto es obvio, ya que tiene una cola larga. Pero veamos ahora los genes que controlan la preferencia por la cola. Aquí no tenemos ninguna clave externa, ya que estos genes solo se expresan en las hembras. Tenemos que mirar con nuestro microscopio. ¿Qué veríamos? Veríamos genes que hacen que las hembras prefieran colas largas. En contraposición, si miramos dentro de las células de un macho que tiene una cola corta, veríamos genes que hacen que las hembras prefieran colas cortas. Este es realmente un punto clave del argumento. El razonamiento es como sigue. Si soy un macho con una cola larga, es muy probable que mi padre tuviese también una cola larga. Esto es simplemente herencia ordinaria. Pero también, como mi padre fue elegido como pareja por mi madre, es muy probable que mi madre prefiriese machos con cola larga.
Por lo tanto, si he heredado genes de mi padre que expresan una cola larga, es probable que también haya heredado genes de mi madre que controlen la preferencia por las colas largas. Por la misma razón, si alguien hereda genes que expresan una cola corta, es probable que también herede los genes que hacen que las hembras prefieran una cola corta. Podríamos utilizar el mismo tipo de razonamiento con las hembras. Si yo soy una hembra que prefiere los machos de cola larga, es probable que mi madre también prefiriese los machos de cola larga. Por tanto, es probable que mi padre también tuviese la cola larga, ya que fue escogido por mi madre. Si he heredado los genes que hacen que prefiera las colas largas, es probable que haya heredado también los genes que hacen que tenga una cola larga, se expresen o no en mi cuerpo femenino. Y si he heredado los genes que hacen que prefiera las colas cortas, es probable que también haya heredado los genes que hacen que tenga una cola corta. La conclusión general es esta. Cualquier individuo, sea de un sexo u otro, es probable que contenga ambas clases de genes que hacen que los machos tengan ciertas cualidades, y que las hembras prefieran esta cualidad, cualquiera que sea. Así pues, los genes que expresan las cualidades masculinas, y los que hacen que las hembras prefieran esas cualidades, no están entremezclados al azar entre la población, sino que muestran una tendencia a transmitirse juntos. Esta simultaneidad que cursa bajo la denominación técnica intimidante de enlace que altera el equilibrio, linkage disequilibrium, hace curiosas jugadas con las ecuaciones de los matemáticos genéticos. Tiene consecuencias extrañas y maravillosas, la menor de las cuales no es en la práctica. Si Fisher y Lande tienen razón, la evolución explosiva de las colas de los pavos reales y de los pájaros viudos, y una cohorte de otros órganos de atracción. Estas consecuencias solo pueden demostrarse matemáticamente, pero se pueden explicar con palabras, de manera que podamos tratar de captar algo del sabor del argumento matemático en un lenguaje no matemático. Todavía necesitaremos nuestros zapatos mentales para correr, aunque, en realidad, las botas para escalar constituirían una analogía más exacta. Cada paso del argumento es bastante simple, pero hay una larga serie de pasos hasta la cima de la montaña de la comprensión, y, si uno pierde alguno de los primeros, no puede dar los últimos. Hasta ahora, hemos reconocido la posibilidad de que exista un rango completo de preferencias femeninas, desde las hembras que prefieren los machos con colas largas hasta las hembras con gustos opuestos, que prefieren machos con colas cortas. Pero si hiciésemos una encuesta entre las hembras de una población determinada, probablemente encontraríamos que la mayoría comparten los mismos gustos generales sobre los machos. Podemos expresar el intervalo de preferencias femeninas entre la población en las mismas unidades, centímetros, en las que expresamos el intervalo de longitudes de las colas masculinas. Y podemos expresar la preferencia media femenina en las mismas unidades. Podría resultar que la preferencia media femenina fuese exactamente la misma que la longitud media de la cola masculina, 8 centímetros. En este caso, la elección femenina no sería una fuerza evolutiva tendente a cambiar la longitud de la cola masculina. O podría resultar que la preferencia femenina media fuese una cola bastante más larga que la media que existe actualmente, digamos 10 centímetros, en lugar de 8. Dejando pendiente, por el momento, por qué debería existir tal discrepancia, aceptemos que hay algo y formulemos la siguiente pregunta, que es obvia. ¿Por qué, si la mayoría de las hembras prefieren machos con colas de 10 centímetros, la mayoría de estos tienen, en realidad, colas de 8 centímetros? ¿Por qué la longitud media de la cola no varía hacia los 10 centímetros bajo la influencia de la selección sexual femenina? ¿Cómo puede haber una discrepancia de 2 centímetros entre la longitud media de la cola preferida y la longitud media actual de la misma? La respuesta es que la preferencia femenina no es la única clase de selección que influye en la longitud de la cola masculina. Las colas cumplen una función importante durante el vuelo, y una cola que fuese demasiado larga o demasiado corta reduciría la eficiencia del mismo. Por otra parte, una cola larga consume más energía para su transporte, y también para su desarrollo. Los machos con colas de 10 centímetros de longitud atraerían bien a las hembras, pero el precio que pagarían sería un vuelo menos eficaz, un mayor consumo de energía y una mayor vulnerabilidad con respecto a sus depredadores. Podemos expresarlo diciendo que hay una cola con una longitud óptima desde un punto de vista utilitario, diferente de la longitud óptima seleccionada sexualmente. Una cola con una longitud ideal desde el punto de vista de los criterios utilitarios ordinarios. Una cola con una longitud que sería ideal desde todos los puntos de vista, aparte del de atraer hembras. Cabría esperar que la longitud media actual de la cola masculina, 8 centímetros en nuestro hipotético ejemplo, fuese la misma que la óptima desde un punto de vista utilitario.
No, deberíamos pensar que la longitud óptima, desde un punto de vista utilitario, tuviera que ser menor, digamos 5 centímetros. La razón es que la longitud media actual de la cola de 8 centímetros es el resultado de un compromiso entre la selección utilitaria, que tiende a hacer las colas más cortas, y la selección sexual, que tiende a hacerlas más largas. Podemos suponer que, si no hubiese necesidad de atraer hembras, la longitud media de la cola se reduciría hasta 5 centímetros. Si no hubiese necesidad de preocuparse por la eficiencia del vuelo y el consumo de energía, la longitud media de la cola se dispararía hacia los 10 centímetros. La media actual de 8 centímetros es el resultado de un compromiso. Dejaremos a un lado la cuestión de por qué las hembras podrían estar de acuerdo en preferir una cola que se aparta de la longitud óptima, desde un punto de vista utilitario. A primera vista, la idea misma parece estúpida. Las hembras influidas por la moda, con una preferencia por las colas más largas de lo que deberían ser de acuerdo con unos buenos criterios de diseño, tendrán unos hijos mal diseñados, ineficaces, que volarán con torpeza. Cualquier mutante femenino que tenga una preferencia no influenciada por la moda por machos de cola más corta, en especial una hembra mutante, cuyo gusto en colas coincida con el óptimo desde un punto de vista utilitario, producirá hijos eficientes, bien diseñados para el vuelo, que seguramente dejarían fuera de competición a los hijos de sus rivales más en consonancia con la moda. Ah. Pero he aquí el sarcasmo. Está implícito en mi metáfora de la moda. Los hijos de la hembra mutante podrán ser eficientes en el vuelo, pero no serán tan atractivos para la mayoría de las hembras de la población. Atraerán solo a una minoría de hembras, aquellas que desafían la moda. Y las hembras en minoría, por definición, son más difíciles de encontrar que las hembras en mayoría, por la sencilla razón de que están diluidas en el territorio. En una sociedad donde solo 1 de cada 6 machos se empareja, y donde los machos afortunados tienen grandes harenes, el que complazca la mayoría de los gustos de las hembras tendrá unos beneficios enormes, beneficios capaces de contrapesar los costes utilitarios en energía y en eficiencia durante el vuelo. Aún así, el lector puede quejarse de que todo el argumento esté basado en un supuesto arbitrario. Como la mayoría de las hembras prefieren colas largas no utilitarias, admitirá el lector, todo lo demás es consecuencia de esto. ¿Pero por qué acaeció esta preferencia mayoritaria femenina? ¿Por qué la mayoría de las hembras no prefieren colas más pequeñas, o que tengan la misma longitud que las óptimas desde un punto de vista utilitario? ¿Por qué no puede coincidir la moda con la utilidad? La respuesta es que puede suceder cualquiera de estas cosas, y en muchas especies es probable que coincidan. Mi caso hipotético de hembras que prefieren colas largas es, por supuesto, arbitrario. Pero cualquiera que sea la preferencia de la mayoría femenina, sin importar su arbitrariedad, debe de haber existido una tendencia a ser mantenida por la selección o incluso bajo algunas condiciones, actualmente magnificadas, exageradas. Es en este punto del argumento donde la falta de justificación matemática a mi favor llega a ser realmente notable. Podría invitar al lector a aceptar, simplemente, que el razonamiento matemático de Lande demuestra este punto, y dejarlo aquí. Sin embargo, intentaré explicar parte de la idea. La clave del argumento descansa en el punto que establecimos antes sobre el enlace que altera el equilibrio, la simultaneidad de los genes para producir colas de una longitud determinada, cualquiera, y los genes correspondientes, que hacen preferir colas de esta misma longitud. Podemos imaginarnos el factor de simultaneidad como una cantidad mensurable. Si es muy alto, significa que el conocimiento de los genes que controlan la longitud de la cola de un individuo nos permite predecir, con bastante exactitud, la preferencia controlada por sus genes, y viceversa. Por el contrario, si el factor de simultaneidad es bajo, significa que el conocimiento de los genes de un individuo en uno de los dos departamentos, preferencia o longitud de la cola, nos da solo una ligera pista sobre los genes del otro departamento. Lo que afecta a la magnitud del factor de unión es la intensidad de la preferencia de las hembras, la tolerancia que tienen sobre lo que ven como machos imperfectos. ¿Qué magnitud de variación en la longitud de la cola masculina está gobernada por genes en contraposición a los factores ambientales, etc.? Sí, como resultado de todos estos efectos, el factor de simultaneidad, el estrechamiento de la unión de los genes que controlan la longitud de la cola y los que controlan la preferencia sobre la misma es muy fuerte, podemos deducir la consecuencia siguiente. Cada vez que se elige un macho a causa de su cola larga, no solo se eligen genes que controlan colas largas. Al mismo tiempo, a causa del acoplamiento debido a la simultaneidad, se eligen también los genes que hacen preferir las colas largas.
Esto significa que los genes que hacen que las hembras escojan colas masculinas de una longitud determinada están, en efecto, escogiendo copias de sí mismos. Este es el ingrediente esencial de un proceso que se refuerza a sí mismo. Tiene un impulso propio que se mantiene a sí mismo. Después de haber sido iniciado por la evolución en una dirección determinada, este impulso puede, por sí solo, hacer que persista en la misma dirección. Otra forma de verlo es en términos de lo que se conoce como el efecto de la barba verde. Se trata de una especie de chiste biológico académico. Es puramente hipotético, pero resulta instructivo. Originalmente, se propuso como una manera de explicar el principio fundamental implícito en la teoría de la selección de linajes, de W. D. Hamilton, que traté con detalle en el gen egoísta. Hamilton, en la actualidad uno de mis colegas en Oxford, mostró que la selección natural favorece a los genes que se comportan de una manera altruista hacia sus parientes cercanos, simplemente porque hay una elevada probabilidad de que existan copias idénticas de estos genes en los cuerpos de sus parientes. La hipótesis de la barba verde recalca el mismo punto de una manera más general, aunque menos práctica. El parentesco, postula el argumento, es solo una manera posible en la que los genes pueden, en efecto, localizar copias de sí mismos en otros cuerpos. En teoría, un gen podría localizar copias de sí mismo por medios más directos. Supongamos que se produjera la aparición de un gen que tuviese los dos efectos siguientes. Los genes que producen dos o más efectos son frecuentes. Hacer que sus dueños tengan un distintivo conspicuo, como una barba verde, y afectar a sus cerebros de forma que se comporten de manera altruista hacia los individuos que tienen barba verde. Coincidencia muy improbable, hay que admitirlo, pero que, si se produjera, la consecuencia evolutiva sería clara. El gen altruista de la barba verde mostraría una tendencia a verse favorecido por la selección natural, por la misma razón que los genes que controlan el altruismo hacia su descendencia o hacia sus hermanos. Cada vez que un individuo de barba verde ayudase a otro, el gen que transmite este altruismo discriminante estaría favoreciendo a una copia de sí mismo. La diseminación del gen que controla la barba verde sería automática e inevitable. Nadie cree, en realidad, yo me incluyo, que el efecto de la barba verde se encuentra en la naturaleza en esta forma ultra simple. En la naturaleza, los genes discriminan a favor de sus propias copias mediante marcas menos específicas, pero más verosímiles que las barbas verdes. Esta etiqueta es el parentesco. El concepto de hermano o, en la práctica, el que se ha formado en el nido donde yo acabo de echar las plumas, es una etiqueta estadística. Cualquier gen que haga que los individuos se comporten de una manera altruista con los portadores de esta etiqueta tiene una gran probabilidad estadística de estar ayudando a copias de sí mismo, porque los hermanos tienen una gran probabilidad estadística de compartir genes. La teoría de Hamilton, de la selección de linajes, puede verse como una forma en la que sea posible el efecto de la barba verde. Hay que recordar, dicho sea de paso, que no hay aquí ninguna sugerencia de que los genes quieran ayudar a las copias de sí mismos. Solo que cualquier gen que ejerza este efecto mostrará una tendencia, se quiera o no, a aumentar su número en la población. El parentesco puede contemplarse así como una manera en la que puede ser posible algo como el efecto de la barba verde. La teoría de la selección sexual de Fisher puede explicarse como otra manera en la que este efecto fuera posible. Cuando las hembras de una población muestran una preferencia marcada por unas características masculinas, se sigue, por el mismo razonamiento que acabamos de hacer, que cada cuerpo masculino tendrá tendencia a contener copias de los genes que hacen que las hembras prefieran sus propias características. Si un macho ha heredado una cola larga de su padre, es probable que también haya heredado de su madre los genes que la hicieron elegir la cola larga de su padre. Si tiene una cola corta, es probable que tenga los genes que hacen que las mujeres prefieran las cortas. Así pues, cuando una hembra ejercita su elección de un macho, cualquiera que sea la dirección de su preferencia, es probable que los genes que inclinan su elección estén seleccionando copias de sí mismos en los machos. Lo hacen utilizando como marca la longitud de la cola del macho, en una versión más compleja que la del gen hipotético de la barba verde, que la utiliza como etiqueta. Si la mitad de las hembras de una población prefiriesen machos de cola larga, y la otra mitad machos de cola corta, los genes que controlan la elección femenina estarían escogiendo copias de sí mismos, pero no existiría ninguna tendencia para que resultase uno u otro tipo de cola. La población tendería a dividirse en dos grupos. Uno de colas largas, que preferiría las colas largas, y otro de colas cortas, que preferiría las colas cortas. Pero cualquier división de la opinión femenina en dos es una situación inestable.
En cuanto comenzara a acumularse una mayoría, aunque fuese ligera, entre las hembras con un tipo de preferencia, esta mayoría se reforzaría en las generaciones posteriores. El motivo es que los machos preferidos por las hembras de la escuela de pensamiento minoritario tendrían más dificultad para encontrar pareja. Y las hembras de la escuela de pensamiento minoritario procrearían hijos que tendrían cierta dificultad para encontrar pareja, de forma que tendrían menos nietos. Siempre que las minorías pequeñas muestren tendencia a ser aún más pequeñas, y las mayorías pequeñas a ser más grandes, tendremos una receta para la retroalimentación positiva. A todo aquel que tenga le será dado, y nadará en la abundancia. Pero a aquel que no tiene se le quitará incluso lo que no tenía, siempre que tengamos un equilibrio inestable, arbitrario, con unos comienzos aleatorios, que se retuercen a sí mismos. Cuando cortamos el tronco de un árbol, no tenemos la certeza de si el árbol caerá hacia el norte o hacia el sur. Pero, después de permanecer equilibrado durante un tiempo, una vez que comienza a caer en una u otra dirección, nada puede hacerle volver atrás. Ajustémonos más nuestras botas de escalar, mientras nos preparamos para clavar otro pitón. Recordemos que la selección hecha por las hembras atrae las colas masculinas en una dirección, mientras la selección utilitaria las atrae en otra, atraer, por supuesto, en sentido evolutivo, siendo la longitud media actual de la cola un compromiso entre ambas atracciones. Reconozcamos ahora una magnitud denominada discrepancia en la elección. Es la diferencia entre la longitud media actual de la cola de los machos en la población, y la longitud ideal de la cola, que preferiría, en realidad, la media de la población femenina. Las unidades en las que se mide esta discrepancia son arbitrarias, como lo son las escalas de temperatura en grados Fahrenheit o en centígrados. Del mismo modo que la escala en centígrados encuentra conveniente fijar su punto cero en la temperatura de congelación del agua, nosotros encontramos conveniente fijar nuestro punto cero donde la atracción ejercida por la selección sexual equilibra exactamente la atracción que ejerce en sentido opuesto a la selección utilitaria. En otras palabras, una discrepancia en la elección de cero significa que el cambio evolutivo llegará hasta la mitad, porque las dos clases de selección se contrarrestan entre sí. Cuanto mayor sea la discrepancia en la elección, mayor será la atracción evolutiva ejercida por las hembras en contra de la selección natural utilitaria. No estamos interesados en el valor absoluto de esta discrepancia en un momento concreto, sino en el cambio que experimenta a lo largo de sucesivas generaciones. Como resultado de una discrepancia determinada, las colas serán más largas, y al mismo tiempo, recordar que los genes que controlan la selección de colas largas están siendo seleccionados de acuerdo con los genes que controlan la producción de colas largas, la cola ideal preferida por las hembras se alargará también. Después de una generación con esta doble elección, la longitud media de la cola y la longitud media preferida de la cola se habrán alargado, pero ¿cuál ha aumentado más? Es otra manera de preguntar qué ocurrirá con la discrepancia en la elección. La discrepancia en la elección podría permanecer igual, si la longitud media de la cola y la longitud media preferida aumentasen lo mismo. Podría reducirse, si la longitud media de la cola aumentase más que la longitud media preferida. O, finalmente, podría incrementarse, si la longitud media de la cola aumentase algo, pero la longitud media preferida aumentase más aún. Podemos ver que, si la discrepancia en la elección se hace más pequeña mientras las colas se hacen más grandes, la longitud de la cola evolucionará hacia un equilibrio estable. Pero si la discrepancia se hace más grande mientras las colas aumentan de tamaño, las generaciones futuras verían, en teoría, colas disparadas con una velocidad creciente. Esto es, sin duda, lo que Fisher debió de calcular antes de 1930, aunque sus breves palabras publicadas no fuesen comprendidas con claridad por sus contemporáneos. Consideremos, en primer lugar, el caso en que la discrepancia en la elección se reduce en el transcurso de las generaciones. Con el tiempo, llegará a ser tan pequeña que la atracción de la preferencia femenina en una dirección estará totalmente equilibrada por la atracción de la selección utilitaria en la otra. El cambio evolutivo cesará, y se puede decir entonces que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio. La interesante cuestión que probó Lande es que, por lo menos bajo ciertas condiciones, no hay un solo punto de equilibrio sino muchos, teóricamente, un número infinito representado gráficamente en una línea recta, pero aquí están de nuevo las matemáticas. No hay un solo punto de equilibrio sino muchos.
Para cualquier intensidad de atracción de la selección utilitaria en una dirección, la intensidad de la preferencia femenina evoluciona hasta alcanzar un punto donde se equilibran. Así pues, si las condiciones son tales que la discrepancia en la elección tiende a reducirse en el transcurso de las generaciones, la población llegará a establecerse en el punto de equilibrio más cercano. La atracción de la selección utilitaria en una dirección será contrarrestada por la atracción de la selección femenina en la otra, y las colas de los machos conservarán la misma longitud, sin importar cuál sea. El lector podrá reconocer aquí un sistema de retroalimentación negativa, pero un tipo de sistema un tanto extraño. Se puede ver que se trata de un sistema de retroalimentación negativa, por lo que sucede si se le altera situándolo fuera de su punto de ajuste. Si se altera la temperatura de una habitación abriendo una ventana, por ejemplo, el termostato responderá poniendo en marcha la producción de calor, para compensar. ¿Cómo podríamos alterar el sistema de selección sexual? Recordemos que estamos hablando de la escala de tiempo evolutiva, de manera que es difícil realizar el experimento, el equivalente a abrir la ventana, y vivir para ver los resultados. Pero, sin duda, en la naturaleza, el sistema se altera con frecuencia, por ejemplo, por fluctuaciones espontáneas, aleatorias, en el número de machos debido a la casualidad, a sucesos afortunados o desafortunados. Siempre que así sucede, y en las condiciones que hemos tratado hasta ahora, la combinación de la selección utilitaria y la selección sexual harán que la población se dirija al punto de equilibrio más próximo del conjunto. Es probable que no sea el mismo de antes, sino otro, un poco más alto, o más bajo, a lo largo de la línea de puntos de equilibrio. Una desviación hacia arriba significa que las colas se alargarán más. Teóricamente, no hay límite en cuanto a la longitud. Una desviación hacia abajo significa que las colas se acortarán más, siguiendo la línea hasta una longitud cero. La analogía del termostato se utiliza con frecuencia para explicar la idea del punto de equilibrio. Podemos desarrollar la analogía para explicar una idea más difícil, de una línea de equilibrio. Supongamos que una habitación tiene un dispositivo de calefacción y otro de refrigeración, cada uno con su propio termostato. Ambos están regulados para mantener la habitación a una temperatura fija, de 21 grados. Si la temperatura desciende por debajo de los 21 grados, la calefacción se encenderá y la refrigeración se apagará automáticamente. Si la temperatura se eleva por encima de los 21°, la refrigeración se encenderá y la calefacción se apagará automáticamente. El análogo de la longitud de la cola del pájaro viudo no es la temperatura, que permanece más o menos constante, a 21 grados, sino el consumo total de electricidad. Lo importante es que hay muchas formas de conseguir la temperatura deseada. Puede conseguirse trabajando intensamente ambos dispositivos, el calentador expulsando aire caliente y la refrigeración trabajando para neutralizar el calor. Puede conseguirse haciendo que el calentador produzca un poco menos de calor y, consecuentemente, la refrigeración trabaje con menos intensidad para equilibrarlo. O puede conseguirse trabajando poco ambos dispositivos. Obviamente, esta última sería la solución más deseable, desde el punto de vista de la factura de la luz, pero, en lo que se refiere al tema de mantener una temperatura fija de 21 grados, cualquier ritmo de trabajo, entre una larga serie, sería igualmente satisfactorio. Tenemos una línea de puntos de equilibrio, en lugar de un solo punto. Dependiendo de detalles sobre cómo fue proyectado el sistema, las demoras en el mismo y otras cosas que preocupan a los ingenieros, es teóricamente posible, para un ritmo de consumo eléctrico determinado, desviarse por encima y por debajo de la línea de puntos de equilibrio, mientras la temperatura permanece constante. Si la temperatura de la habitación desciende un poco por debajo de los 21°, volverá a funcionar, pero no necesariamente con la misma combinación de ritmos de trabajo entre las unidades de calentamiento y refrigeración. Pueden regresar a un punto de equilibrio distinto a lo largo de la línea de equilibrio. En términos de ingeniería práctica, sería muy difícil proyectar una habitación de forma que existiese una verdadera línea de equilibrio. Es probable que en la práctica la línea se redujese a un punto. Asimismo, el argumento de Russell-Lande, sobre la existencia de una línea de equilibrio en la selección sexual, descansa sobre hipótesis que puede que no sean ciertas en la naturaleza. Asume, por ejemplo, que hay un suministro constante de nuevas mutaciones. Que el acto de la elección, por parte de una hembra, es enteramente gratuito. Si este supuesto es infringido, y puede serlo, la línea se reducirá a un solo punto de equilibrio. Pero, de cualquier manera, hasta ahora solo hemos discutido el caso en que la discrepancia en la elección se torna más pequeña, en el transcurso de generaciones sucesivas de selección. Con otras condiciones, la discrepancia en la elección puede llegar a ser mayor.
Hace rato que estamos tratando este tema, de forma que recordemos lo que significa. Tenemos una población cuyos machos están sufriendo la evolución de algunas de sus características, digamos, la longitud de la cola en los pájaros viudos, bajo la influencia de las preferencias femeninas que tiende a que se produzcan colas más largas y la selección utilitaria que tiende a que se produzcan colas más cortas. La razón por la que hay un impulso en la evolución hacia las colas más largas es que, siempre que una hembra elige un macho del tipo que a ella le gusta, lo hace debido a la asociación no aleatoria de genes, seleccionando copias de los mismos genes que hacen que realice su elección. De ese modo, en la siguiente generación, no solo los machos mostrarán una tendencia a tener colas más largas, sino que las hembras mostrarán también una preferencia más acusada por las colas largas. No es obvio cuál de estos dos procesos incrementales tiene un ritmo más elevado, generación por generación. Hasta ahora, solo hemos considerado el caso en el que la longitud de la cola aumenta más rápido, en cada generación, que la preferencia. Consideremos el caso contrario, en que la preferencia aumenta a un ritmo aún mayor, en cada generación, de lo que lo hace la longitud de la cola. En otras palabras, el caso en el que la discrepancia en la elección se hace mayor en el transcurso de las generaciones, no menor, como en el párrafo anterior. Aquí, las consecuencias teóricas son aún más grotescas. En lugar de una retroalimentación negativa, tenemos una retroalimentación positiva según transcurren las generaciones, las colas se hacen más largas, pero el deseo femenino de colas más largas aumenta con un ritmo más elevado. Esto significa que, en teoría, las colas se harán aún más largas, a un ritmo progresivamente acelerado, con el paso de las generaciones. Teóricamente, las colas continuarán creciendo, aunque tengan más de 10 kilómetros de longitud. En la práctica, por supuesto, las reglas del juego habrán cambiado mucho antes de que se alcancen longitudes tan absurdas, como nuestra máquina a vapor con su controlador invertido de Watt no habría alcanzado realmente 1.000.000 de revoluciones por segundo. Pero aunque hemos moderado las conclusiones del modelo matemático en situaciones extremas, estas pueden ser aún correctas a lo largo de un intervalo de condiciones prácticamente posibles. Ahora, 50 años después, podemos comprender qué quería decir Fisher, cuando afirmaba que es fácil ver que la velocidad de desarrollo será proporcional al desarrollo alcanzado, y que, por tanto, aumentará con el tiempo de una manera exponencial o en progresión geométrica. Su razonamiento era el mismo que el de Lande, cuando dijo: las dos características implicadas en este tipo de proceso, el desarrollo del plumaje en los machos y la preferencia sexual para este desarrollo en las hembras, deben avanzar juntas y, en tanto el proceso no se vea frenado por una intensa selección de signo contrario, avanzará a una velocidad progresiva. El hecho de que Fisher y Lande llegasen mediante un razonamiento matemático a la misma intrigante conclusión no significa que su teoría sea un reflejo correcto de lo que ocurre en la naturaleza. Podría ser, como ha dicho el genetista de Cambridge, Peter O'Donnell, una de las principales autoridades en teoría de la selección sexual, que la característica de descontrol del modelo de Lande estuviese construida, en sus supuestos iniciales, de manera que no ayudaría a el que emergiera de una manera bastante aburrida al final del razonamiento matemático. Algunos teóricos, incluyendo a Alan Grafen y W. D. Hamilton, prefieren otra teoría alternativa, en la que la elección hecha por la hembra tenga realmente un efecto beneficioso sobre su progenie, en sentido utilitario, eugénico. La teoría en la que están trabajando juntos supone que las hembras actúan como médicos, escogiendo aquellos pájaros que son menos susceptibles a los parásitos. Un vistoso plumaje, de acuerdo con esta teoría característicamente ingenua de Hamilton, sería la forma masculina de advertir de forma conspicua sobre su salud. Se necesitaría demasiado tiempo para explicar en su totalidad la importancia teórica de los parásitos. Brevemente, el problema de todas las teorías eugénicas de elección femenina ha sido el siguiente. Si las hembras pudiesen elegir los machos con los mejores genes, su éxito reduciría el rango de elección en el futuro. Si solo hubiese buenos genes, no tendría objeto escoger. Los parásitos eliminan esta objeción teórica. La razón, de acuerdo con Hamilton, es que los parásitos y sus huéspedes se encuentran disputando una carrera de armamentos cíclica que no tiene fin. Eso significa, a su vez, que los mejores genes de una generación cualquiera de pájaros no son los mismos que los de las generaciones futuras. Lo que se necesita para vencer a la generación actual de parásitos no es bueno contra la generación siguiente de parásitos en evolución. Por tanto, habrá siempre algunos machos que estarán genéticamente mejor equipados que otros para vencer a la generación de parásitos presente.
Las hembras, por tanto, podrían beneficiar a su descendencia escogiendo los machos más sanos de la generación en curso. El único criterio general que podrían utilizar las sucesivas generaciones de hembras son los indicadores que utilizaría cualquier experto: ojos vivos, plumaje brillante, etc. Solo los machos genuinamente sanos pueden exhibir estos síntomas de salud, de forma que la selección favorecería a aquellos que los exhiban en su totalidad, e incluso los exageren en forma de largas colas y extensos abanicos. Pero la teoría del parásito, aunque pueda ser correcta, está fuera del tema de mi capítulo sobre explosiones. Volviendo a la teoría del descontrol de Fisher-Lande, lo que se necesita es una evidencia en los animales reales. ¿Cómo podríamos buscarla? ¿Qué métodos deberíamos utilizar? Un enfoque prometedor es el que realizó Malte Andersson, de Suecia. Trabajó con el mismo pájaro que estoy utilizando aquí para tratar estas ideas teóricas, el pájaro viudo de cola larga, y lo estudió en su medio ambiente natural, en Kenia. Los experimentos de Andersson fueron posibles gracias a un reciente avance tecnológico: un superpegamento. Razonó como sigue. Si es cierto que la longitud actual de la cola de los machos es un compromiso entre la longitud óptima desde un punto de vista utilitario, y lo que las hembras quieren en realidad, debería ser posible fabricar un macho muy atractivo, dándole una cola con una longitud extra. Aquí es donde entra en juego el superpegamento. Describiré con pocas palabras el experimento de Andersson, porque es un claro ejemplo de diseño experimental. Andersson cazó 36 pájaros viudos machos, y los dividió en 9 grupos de 4. Cada grupo fue tratado de la misma manera. Se cortó la cola a uno de sus miembros, elegidos al azar, para evitar cualquier inclinación inconsciente, hasta dejarla con una longitud de 14 centímetros, unas 51,2 pulgadas. El trozo cortado se pegó, con el superpegamento, al extremo de la cola del segundo miembro del grupo. Así, el primero tenía una cola acortada artificialmente, y el segundo una cola alargada, también de una manera artificial. Al tercer pájaro se le dejó con su cola intacta, para usarlo como testigo. Al cuarto pájaro se le dejó también con la cola de la misma longitud, pero retocada. Se cortaron los extremos de las plumas y se volvieron a pegar de nuevo. Esto puede parecer un ejercicio inútil, pero es un buen ejemplo del cuidado que hay que tener al diseñar los experimentos. Podría suceder que el hecho de tener las plumas de la cola manipuladas, o el hecho de ser cazados y manipulados por una persona, afectasen al pájaro, más que el cambio de longitud. El cuarto miembro del grupo era un control de estos efectos. La idea consistía en comparar el éxito de emparejamiento de cada pájaro con el de sus colegas tratados dentro de cada grupo de 4. Después de ser tratados de una de estas 4 maneras, se permitió que cada macho ocupase su territorio en su residencia anterior. Aquí reasumieron su actividad normal de atraer hembras a su territorio, para emparejar, construir un nido y poner huevos. La cuestión era qué miembro de cada grupo tendría más éxito atrayendo hembras. Andersson lo midió, no por una observación literal de las hembras, sino esperando y contando el número de nidos que contenían huevos en el territorio de cada macho. Lo que encontró fue que los machos con colas alargadas artificialmente atraían casi 4 veces más hembras que los machos con colas acortadas de forma artificial. Los pájaros con colas de una longitud normal, natural, tuvieron un éxito intermedio. Los resultados fueron analizados estadísticamente, para excluir que se debieran solo al azar. La conclusión fue que, si el único criterio fuese atraer hembras, los machos estarían mejor servidos con colas más largas que las que tienen actualmente. En otras palabras, la selección sexual está tirando constantemente de las colas, en sentido evolutivo, para hacerlas más largas. El hecho de que las colas reales sean más cortas de lo que preferirían las hembras sugiere que debe de haber alguna otra presión selectiva que las mantiene más cortas. Esta es la selección utilitaria. Los machos con colas muy largas tienen más probabilidades de morir que los que tienen colas de una longitud media. Desafortunadamente, Andersson no tuvo tiempo para seguir el destino posterior de sus machos transformados. Si lo hubiese tenido, la predicción habría sido que los machos con plumas extras pegadas a su cola deberían haber muerto, por término medio, más jóvenes que los machos normales, probablemente a causa de su mayor vulnerabilidad frente a los depredadores. Por otra parte, cabría esperar que los machos con colas acortadas artificialmente viviesen más tiempo que los normales. El motivo es que se supone que la longitud normal es un compromiso entre el punto óptimo de la selección sexual y el punto óptimo de la selección utilitaria. Presumiblemente, los pájaros con colas acortadas artificialmente están más cerca del punto óptimo utilitario, y por lo tanto deberían vivir más tiempo.
Sin embargo, hay demasiadas hipótesis en todo esto. Si la principal desventaja de una cola larga, desde un punto de vista utilitario, fuese el coste económico de su desarrollo, más que el peligro de morir después de su crecimiento, no esperaríamos que los machos a los que se les suministró una cola extra larga en bandeja, como regalo de Anderson, muriesen particularmente jóvenes, como resultado de la misma. He escrito lo anterior como si la preferencia femenina mostrase una tendencia a tirar de las colas y otros ornamentos para que se hagan más grandes. En teoría, como vimos, no hay razón por la que la preferencia femenina no pudiera tirar en dirección opuesta, por ejemplo, en dirección de un progresivo acortamiento, más que un alargamiento, de las colas. El abadejo común tiene una cola tan corta y dura que uno está tentado a preguntarse si es, quizá, más corta de lo que debería ser por motivos estrictamente utilitarios. La competitividad entre los abadejos machos es intensa, como puede deducirse del tono desproporcionado de sus cantos. Este canto está destinado a ser muy costoso, y se ha llegado a conocer algún caso de un abadejo macho que cantó, literalmente, hasta la muerte. Los machos afortunados tienen más de una hembra en su territorio, como los pájaros viudos. En un clima tan competitivo, cabría esperar que funcionase la retroalimentación positiva. Podría representar la corta cola del abadejo el producto final de un proceso incontrolado de reducción evolutiva. Dejando a los abadejos a un lado, los abanicos de los faisanes, las colas de los pájaros viudos y las de las aves del paraíso, con su recargada extravagancia, pueden contemplarse como productos finales de una evolución explosiva, en espiral, debida a una retroalimentación positiva. Fisher y sus modernos sucesores nos han mostrado cómo podría haber sucedido esto. ¿Está ligada esta idea a la selección sexual, o podemos encontrar analogías convincentes en otras clases de evolución? Merece la pena planteárselo, aunque solo sea porque hay aspectos de nuestra propia evolución que contienen más de una sugerencia sobre su naturaleza explosiva, por ejemplo, el aumento extremadamente rápido de nuestros cerebros durante los últimos millones de años. Se ha sugerido que se debe a la selección sexual, siendo la actividad cerebral un carácter sexualmente atractivo, o algunas de sus manifestaciones, como la capacidad de recordar los pasos de una larga y compleja danza ritual. Pero también podría ser que el aumento de tamaño del cerebro hubiese estallado bajo la influencia de una clase de selección diferente, análoga pero no idéntica a la selección sexual. Pienso que es útil distinguir dos niveles de analogías posibles con la selección sexual, uno ligero y otro marcado. La analogía ligera equivale a lo siguiente. Cualquier proceso evolutivo, en el que el producto final de una etapa prepara el escenario para el paso siguiente, es potencialmente progresivo, algunas veces de una manera explosiva. Ya nos hemos encontrado esta idea en el capítulo anterior, en forma de carreras de armamentos. Cada mejora evolutiva en el diseño de un depredador cambiará la presión sobre sus presas, haciendo que éstas mejoren para evitarlo. Esto ejercerá presión, a su vez, sobre los depredadores para que mejoren, de forma que tendremos una espiral que aumenta de manera progresiva. Como vimos, es probable que el resultado sea que ni los depredadores ni las presas disfrutarán de un nivel mayor de éxitos, porque sus enemigos mejoran al mismo tiempo. Sin embargo, tanto unos como otros se van equipando mejor progresivamente. Esa es la analogía ligera con la selección sexual. La analogía marcada implica que la esencia de la teoría de Fisher-Lande es un fenómeno similar al de la barba verde, por el cual los genes que controlan la elección femenina tenderían automáticamente a escoger copias de sí mismos, un proceso con tendencia a volverse explosivo. No está claro que haya otros ejemplos de esta clase de fenómenos, con excepción de la selección sexual. Sospecho que un buen lugar para buscar analogías con la evolución explosiva del tipo de la selección sexual es la evolución cultural humana. Porque aquí, de nuevo, tiene importancia la elección caprichosa, y esta puede estar sujeta a la moda o al efecto de la mayoría siempre gana. Una vez más, hay que recordar el aviso con el que empecé este capítulo. La evolución cultural no es del todo una evolución, si somos minuciosos y puristas con la utilización de las palabras, pero puede haber suficientes puntos en común entre ellas como para justificar una comparación de los principios. Al hacerlo no debemos tomarnos en serio las diferencias. Apartemos estos temas del camino, antes de volver a la cuestión de las explosiones en espiral. Con frecuencia se ha señalado, cualquier tonto puede verlo, que hay algo casi evolutivo en muchos aspectos de la historia humana.
Si se coge una muestra de un aspecto determinado de la vida humana a intervalos regulares, por ejemplo, el estado de conocimientos científicos, la clase de música que se toca, la moda en el vestir, o los vehículos de transporte, con intervalos de un siglo o quizás una década, encontraremos tendencias. Si tenemos 3 muestras, recogidas en 3 momentos sucesivos A, B y C, decir entonces que existe una tendencia sería decir que la medida tomada en el tiempo B es intermedia entre las medidas tomadas en los tiempos A y C. Aunque hay excepciones, todos estarán de acuerdo en que esta clase de tendencias caracterizan muchos aspectos de la vida civilizada. Se admite que la dirección de las tendencias puede invertirse, por ejemplo, la longitud de las faldas, pero esto también es cierto en la evolución genética. Muchas tendencias, en especial las tendencias en tecnologías útiles como contraposición a las modas frívolas, sin entrar en discusión sobre los juicios de valor, son identificadas como mejoras. No cabe duda, por ejemplo, de que los vehículos de transporte han mejorado, de manera progresiva y sin retrocesos, a lo largo de los últimos 200 años, pasando del arrastre de caballos a los vehículos a vapor, y culminando en los aviones supersónicos. Utilizo la palabra mejora de una forma neutral. No quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo en que la calidad de vida ha mejorado como resultado de estos cambios. Personalmente, lo dudo a menudo. Tampoco quiero negar la visión popular de que se han rebajado los estándares de la mano de obra, según se ha ido reemplazando la habilidad artesanal por la producción en cadena. Pero observando los medios de transporte, solo desde el punto de vista del transporte, lo que significa ir de una parte del mundo a otra, no puede haber discusión sobre la existencia de una tendencia histórica hacia una mejora, aunque solo sea en la velocidad. De igual manera, no puede negarse que ha habido, a lo largo de una escala de tiempo de décadas, una mejora progresiva en la calidad de los equipos amplificadores de sonido de alta fidelidad, aunque estemos de acuerdo en que el mundo sería un sitio más agradable si no se hubiesen inventado nunca. No es que hayan cambiado los gustos. Es un hecho objetivo, mensurable, que la fidelidad de la reproducción es ahora mejor de lo que era en 1950, y en 1950 era mejor que en 1920. No puede negarse que la calidad de imagen es mejor en un equipo moderno de televisión que en los equipos primitivos, aunque, por supuesto, lo mismo pueda no ser cierto de la calidad de los espectáculos transmitidos. La calidad de las máquinas para matar en la guerra muestra una tendencia dramática hacia la mejora. Son capaces de matar más gente más rápido, según pasan los años. El sentido en el que este ejemplo no representa una mejora es demasiado obvio para insistir en el tema. No hay duda, en un estricto sentido técnico, de que las cosas mejoran con el transcurso del tiempo. Pero esto es solo cierto de una forma obvia en las cosas técnicamente útiles, como los aeroplanos y los ordenadores. Hay otros muchos aspectos de la vida humana que muestran verdaderas tendencias, sin que éstas representen mejoras, en un sentido obvio. Los idiomas evolucionan en el sentido de que muestran tendencias, divergen y, según pasan los siglos después de su divergencia, llegan a ser más y más ininteligibles. Las numerosas islas del Pacífico suministran un hermoso taller para el estudio de la evolución del lenguaje. Los idiomas de las distintas islas son similares, y sus diferencias pueden medirse con precisión, por el número de palabras que difieren entre sí, medición bastante análoga a las medidas taxonómicas moleculares que expondremos en el capítulo 10. Puede trazarse un gráfico con las diferencias entre idiomas, medidas en número de palabras divergentes, frente a la distancia entre islas, medidas en kilómetros, y el resultado son unos puntos que caen dentro de una curva cuya forma matemática nos dice algo sobre el ritmo de difusión entre las islas. Las palabras viajaron en canoas, saltando de isla a isla en intervalos proporcionales al grado de situación de las islas afectadas. Dentro de una isla, las palabras cambian a un ritmo constante, de la misma manera que se producen mutaciones ocasionales en los genes. Cualquier isla, aunque estuviese aislada, exhibiría, con el tiempo, algún cambio evolutivo en su lenguaje, lo que haría que se produjesen algunas divergencias con los idiomas de otras islas. Las islas más cercanas tendrían un intercambio de palabras más elevado, a través de las canoas, que las islas más lejanas. Sus idiomas habrían tenido también un antepasado común más reciente que el de las islas más alejadas. Estos fenómenos, que explican los patrones de similitud observados entre islas cercanas y lejanas, son bastante análogos a los hechos sobre los pinzones en las diferentes islas del archipiélago de las Galápagos que inspiraron originalmente a Charles Darwin. Los genes saltaron entre las islas en los cuerpos de los pájaros, de la misma forma que las palabras saltaron en las canoas. Los idiomas, entonces, evolucionan.
Pero aunque el inglés moderno ha evolucionado a partir del inglés de Chaucer, no creo que mucha gente estuviese dispuesta a proclamar que el inglés moderno representa una mejora sobre el inglés de Chaucer. Las ideas de mejora o calidad no entran, por lo común, en nuestras cabezas cuando hablamos del lenguaje. Por el contrario, en la medida en que lo hacen, vemos con frecuencia los cambios como un deterioro, una degeneración. Tenemos tendencia a ver los usos antiguos como correctos, y los cambios recientes como corrupciones. Pero podemos detectar tendencias similares a la evolución que son progresivas en un sentido puramente abstracto, sin valor. Y podemos, incluso, encontrar pruebas de la existencia de mecanismos de retroalimentación positiva, en forma de escalada, o, mirándolo desde otro punto de vista, de generaciones, de los significados. Por ejemplo, la palabra estrella se utilizó para designar a un actor de cine de celebridad bastante excepcional. Luego degeneró, para pasar a significar cualquier actor ordinario que representase uno de los papeles principales en una película. Por ello, para volver a capturar el sentido original de celebridad excepcional, la palabra tuvo que escalar a superestrella superstar. Más tarde, los estudios de publicidad comenzaron a utilizar esta palabra para designar actores de los que mucha gente no había oído hablar nunca, de forma que tuvo que producirse una nueva escalada hasta megaestrella megastar. En la actualidad, hay unas pocas megaestrellas anunciadas, de las que yo, al menos, nunca había oído hablar, de manera que quizá nos estemos preparando para otra escalada. ¿Oiremos hablar de hiperestrellas hiperstars? Un mecanismo de retroalimentación positiva similar ha reducido el valor de la palabra chef. Procede, por supuesto, del francés chef de cuisine, que quiere significar el jefe o director de una cocina. Este es el significado que tiene en el Oxford Dictionary. Entonces, por definición, solo puede haber un chef por cocina. Pero, tal vez para satisfacer su dignidad, los cocineros ordinarios, incluso los mozos jóvenes que hacen hamburguesas, comenzaron a llamarse a sí mismos chefs. El resultado es que con frecuencia se oye la frase tautológica de chef director. Pero si esta es una analogía de la selección sexual, lo es, como mucho, solo en lo que he llamado el sentido ligero. Permítaseme saltar al enfoque siguiente, que imagino como una analogía marcada: el mundo de los discos de música pop. Si se escucha una discusión entre aficionados a los discos de música pop, o se conecta en la radio las voces de los discjockeys de la otra mitad del Atlántico, se descubrirá algo muy curioso. Mientras otros géneros de crítica artística revelan alguna preocupación por el estilo o la habilidad en la realización, el humor, el impacto emocional, las cualidades y propiedades de la forma de arte, la subcultura de la música pop está interesada casi exclusivamente en la popularidad por sí misma. Está bastante claro que lo importante de un disco no es cómo suena, sino cuánta gente lo compra. La subcultura está obsesionada con una jerarquía de orden de los discos, denominada los 20 principales o los 40 principales, basada únicamente en las cifras de ventas. Lo que de verdad importa de un disco es dónde está situado en la lista de los 40 principales. Cuando se piensa en ello, es un hecho bastante singular, e interesante si pensamos en la teoría de R. A. Fisher sobre la evolución incontrolada. Probablemente, es también significativo que un discjockey mencione la posición actual de un disco en las listas, sin decirnos, al mismo tiempo, su posición durante la semana anterior. Esto le permite a la audiencia evaluar no solo la popularidad actual del disco, sino también su ritmo y dirección de cambio en popularidad. Parece que mucha gente compra un disco solo porque un elevado número de personas lo están haciendo, o es probable que lo hagan. Una prueba sorprendente procede del conocido hecho de que hay compañías de grabación que envían representantes a los principales establecimientos para comprar grandes cantidades de sus propios discos, y empujar así las cifras de ventas hasta hacerlos despegar. Esto no es tan difícil de hacer como suena, porque las cifras de los 20 principales están basadas en las ventas de una pequeña muestra de tiendas de discos. Si se sabe qué tiendas son, no hay que comprar tantos discos para producir un impacto significativo en el cálculo de ventas a través de todo el país. También hay historias bien documentadas de sobornos a dependientes en estos establecimientos claves. El mismo fenómeno, en menor extensión, de la popularidad de ser popular por propia consideración es bien conocido en los ambientes editoriales, en los de modas femeninas, y en los de publicidad, en general. Una de las mejores cosas que un anunciante puede decir sobre su producto es que es el que más se vende. Las listas de los libros más vendidos se publican semanalmente, y es indudable que en tanto un libro venda suficientes ejemplares para aparecer en una de esas listas, sus ventas aumentarán aún más, solo por eso.
Los editores hablan de un libro despegando, y quienes tienen algunos conocimientos científicos hablan incluso de una masa crítica para despegar. La analogía aquí es con una bomba atómica. El uranio, 235 es estable en tanto no se concentre una cantidad demasiado grande del mismo en un sitio. Existe una masa crítica que, una vez sobrepasada, permite que se produzca una reacción en cadena, o un proceso incontrolado, con resultados devastadores. Una bomba atómica contiene 2 porciones de uranio, 235, más pequeñas que la masa crítica. Cuando se detona la bomba, los dos montones se juntan, sobrepasan la masa crítica, y es el final de una ciudad de tamaño medio. Cuando las ventas de un libro se acercan al punto crítico, las cifras alcanzan el punto en el que las recomendaciones de boca en boca, etc., hacen que sus ventas despeguen súbitamente de manera incontrolada. El ritmo de venta se torna, de repente, más elevado de lo que era antes de alcanzar la masa crítica, y puede haber un período de crecimiento exponencial, antes de alcanzar la inevitable estabilización y el declive posterior. El fenómeno subyacente no es difícil de entender. Tenemos aquí más ejemplos de mecanismos de retroalimentación positiva. Las cualidades reales de un libro, o incluso de un disco de música pop, no pueden ignorarse en la determinación de sus ventas. Sin embargo, siempre que haya mecanismos de retroalimentación positiva al acecho, existirá un elemento marcadamente arbitrario, que determinará qué libro o qué disco tendrá éxito, y cuál fracasará. Si la masa crítica y el despegue son elementos importantes en cualquier historia de éxito, existirá una gran intervención del azar, y habrá un gran campo para la manipulación y la explotación por parte de la gente que comprende el sistema. Merece la pena, por ejemplo, emplear una suma considerable de dinero para promocionar un libro o un disco, hasta el punto en el que alcanza el punto crítico, porque, a partir de aquí, no será necesario gastar tanto dinero en su promoción. El mecanismo de retroalimentación positiva tomará el relevo y realizará el trabajo publicitario por el editor. Los mecanismos de retroalimentación positiva tienen aquí algo en común con los de la selección sexual, de acuerdo con la teoría de Fisher-Lande, pero también existen diferencias. Los faisanes hembras que prefieren faisanes de cola larga son favorecidos solo porque hay otras hembras que tienen la misma preferencia. Las cualidades masculinas, por sí solas, son arbitrarias e irrelevantes. A este respecto, un entusiasta que quiera un disco determinado solo porque está entre los 20 principales se está comportando como un faisán hembra. Pero el mecanismo exacto por el que funciona la retroalimentación positiva es diferente en los dos casos. Y esto, supongo, nos devuelve al comienzo del capítulo, con el aviso de que las analogías deben tomarse hasta aquí, y no más allá.